La creatividad tiene que ver con la mente, con la neurociencia y con las áreas que se encienden o no en nuestro cerebro cuando realizamos actividades relacionadas con el proceso de creación. Tiene que ver con el psicoanálisis, nuestros sueños y traumas. Bienvenidos, yo soy la Analógica y esto es Anota Eso, un podcast que nace de mi urgencia humana de crear. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la creatividad, de dónde viene y cómo la manejan otras personas? Hoy les voy a comentar mi experiencia leyendo un libro dedicado a ese tema, titulado Creatividad, Curiosidad, Motivación y Juego, de Miguel Ángel Pérez Arteaga. Es una exploración en dos fases del secreto de la creatividad. La primera parte teórica del libro examina diversas investigaciones sobre la creatividad, mientras que la segunda parte se sumerge en los procesos creativos de destacados diseñadores e ilustradores. Una de las cosas que más me gustan del libro es que argumenta que todos somos creativos, especialmente en los primeros años de vida, donde la curiosidad y el asombro son innatos y la libertad de expresión es natural. Pero con el tiempo muchos pierden esa chispa creativa. Y el libro explora cómo mantenerla viva a través de la curiosidad, la búsqueda continua y el juego, además de otras 5 características como la autonomía, la perseverancia, tener visión, sensibilidad y la capacidad para conectar elementos. También examina la relación entre creatividad y neurociencia, psicoanálisis, educación y sistemas formativos. Con una selección cuidadosa de 6 artistas que colaboran en el libro, el autor ofrece una mirada íntima a sus métodos de trabajo, sus inspiraciones y sus enfoques únicos para la creación artística. Comenzamos con Mohamed Barranji, ilustrador. Su obra nace por el miedo y las horas que ha pasado encerrado en su cuarto por las burlas que ha recibido por la condición de su brazo. Él, a través de esta situación, este contexto que está viviendo, explora tal vez una parte que una persona que no está viviendo lo mismo no lo exploraría, porque el contexto no lo está empujando a hacerlo, pero en su caso sí. Él lo que quiere mostrar con su obra es a su tierra, entonces se convierte en un gran referente. Después está Isidro Ferrer, también ilustrador, quien menciona que un encargo no necesariamente nace de una necesidad o es una invitación sin objetivo. A veces los encargos no tienen mucho sentido, pero hay que hacerlos, hay que saber responder profesionalmente y de manera creativa. También menciona que ser creativo no es un estado de gracia, es una esforzada rutina. Detenerse y mirar es un paso, atender a lo inesperado es otro. Luego está Chris Houghton, también ilustrador, que menciona que todas las interacciones son importantes para un niño. Manuel Marsol, un ilustrador, dice que tal vez lo que se nos da bien hacer es por un motivo que tiene relación con nuestra propia historia. Entonces, si tú eres padre y quieres llevar una vida creativa, consciente con tus hijos, creo que este es un libro ideal para agarrar ciertos consejos. A la vez, siendo ya una persona adulta, a mí me han surgido algunas preguntas que, si a ti te interesan, las puedo responder al mismo tiempo o darte unos minutos para hacerlo en otro momento. La primera, ¿qué situaciones me han empujado a desarrollar o despertar este lado creativo? Creo que son varias. Una de las que más recuerdo es cuando en el kinder o en primaria nos dieron la tarea de medir objetos, porque estábamos aprendiendo el tema de medición. Entonces yo me emocioné mucho porque era un tema
nuevo desbloqueado. Medí más de lo que nos pedían en la consigna. Me pasaba con mi cinta métrica midiendo todos los objetos que había en mi casa y estaba asombrada de cómo un objeto podía medir más que otro, cómo otro podía ser tan pequeño. Luego están los fines de semana de limpieza profunda, donde además de limpiar, movíamos los muebles, cambiábamos de posición varias cosas, en ocasiones llegábamos a pintar las paredes. También había tardes donde nos poníamos a bailar con mi hermana mayor, con otra de mis hermanas hacíamos ejercicio o veía cómo hacían sus tareas de la universidad o cómo ellas se relacionaban con sus amigas, cómo mi mamá trataba a los invitados cuando llegaban, cómo ponía la mesa, cómo ordenaba las cosas, la comida que preparaba los fines de semana o entre semana. ¿Qué interacciones fueron importantes para mi desarrollo creativo? Yo considero sobre todo mi familia, porque como somos varios, tenía mucho que ver, mucho que observar, mucho que aprender. También me pasó en el colegio con 2 o 3 profesoras que no olvido porque me gustaba la manera en que enseñaban, me gustaba cómo impulsaban o despertaban un lado curioso y entusiasta de mi parte, sobre todo para las materias de literatura y artes plásticas. Ese tipo de interacciones siento que también han aportado a mi vida creativa. Después ya en la universidad aprendiendo de referentes y ver también cómo ya en el mundo laboral cómo trabajan otras personas, observar. Observar es tan importante para desarrollar o mantener activo nuestro lado creativo. Así como le menciona Isidro Ferrer, esto de la creatividad no es algo que se te dé mágicamente, es algo que hay que trabajar constantemente. Y como yo lo he estado haciendo este tiempo, ha sido más que nada con observación. Ya en la práctica lo he estado enfocando, sí, a solucionar cosas de mi trabajo, pero también a solucionar o crear ideas respecto al collage. Mi proceso creativo se basa en recolectar las imágenes en una caja, ya tengo ahí una visión de qué imágenes tengo. Luego están las ideas conceptuales, a veces veo retos en internet que pueda seguir, donde me ponen el concepto, o a veces soy yo la que está inspirada o buscando ideas en mi día a día para conceptualizarlas en un collage y luego crear y ensamblar. El sistema educativo también juega un rol muy importante en la activación del lado creativo de las personas. Es hora de cambiar el chip y redirigir o reestructurar el sistema educativo, donde se deje de obligar o presionar a personitas que recién están descubriendo el mundo a ser buenas en absolutamente todas las materias, o que por culpa de no estar bien en dos o en una afecte su desarrollo futuro académico. Más bien ver la opción de, ok, él no es bueno en estas materias, pero es bueno en esto. Entonces potenciemos ese lado, ayudémosle a que sea un experto en esas otras materias y no en absolutamente todas. Más aún con el tema de la tecnología, creo que es algo que puede ser más viable poco a poco. Hay un cambio, eso sí, es lento pero seguro, eso espero, donde he visto que ahora en los colegios ya hay una sección donde se habla de emprender, algo que cuando yo estaba en colegio nunca se había visto, el tema de salud sexual, salud mental. Eso es un comienzo, supongo, empezar a hablar de cosas con más claridad a las que se le dé más tiempo y espacio en el sistema educativo. Pero se pueden hacer más cosas, como dije.
para que cada individuo pueda explorar con libertad. Como un tema aparentemente simple es más profundo de lo que creía, pero está aportando al desarrollo de mi lado creativo. Cuantos más universos diferentes se visitan, más oportunidades existen de crear algo realmente nuevo. Hola, soy la Anita de la edición y solo vengo a recordarte que no todo tiene que ser perfecto. El punto es hacerlo. Y lo digo porque tengo bastantes días que retraso en publicar este episodio porque sentía que había muchos errores en la edición y en cómo estaba explicando las cosas, pero he decidido de todas maneras publicarlo. Y recuerda, si algo llama tu atención, no olvides anotarlo.